Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Pues como ha dicho Javier, continuaremos con la serie de Primera de Pedro. Ha habido un poquito más de tiempo de lo que me hubiese gustado para que no perdieseis el hilo. Algunos no estabais, pero de todas maneras intentaremos hacer un pequeño resumen de lo que ya habíamos hablado. Vamos a hacer una cortita oración. Bendito Señor, tú que ordenaste que las Sagradas Escrituras fueran escritas para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las escuchemos, leamos, aprendamos e internamente asimilemos, que por la paciencia y la consolación de tu santa palabra podamos abrazar y siempre asirnos de la esperanza bienaventurada de la vida eterna que nos has dado por medio de nuestro Salvador Jesucristo, quien vive y reina para siempre contigo y con el Santo Espíritu, un Dios por toda la eternidad. Amén, oh Señor. Gracias. Bien, hermanos y hermanas, veis que en la lectura congregacional hemos tenido todo lo que es la Pascua de Israel, ¿no? No sé si habéis estado pendientes. A veces pensáis que la lectura congregacional no tiene nada que ver con la lectura que luego vamos a predicar, ¿no? Pero en este caso sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque la Pascua de Jehová, la Pascua que Israel celebró y aún algunos de ellos siguen celebrando, estaban anunciando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que libera de la esclavitud del pecado, que libera de la esclavitud de la muerte, del diablo, del pecado, y que nos lleva a una nueva vida de esperanza y vida en abundancia. Ellos lo veían como algo en el horizonte, si tenían en cuenta las promesas de que un descendiente de la mujer, la simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente, pero que asimismo sería herido en el calcañar. Algunos lo miraban de otra manera, algunos sencillamente mataban corderos y recordaban lo que sus antepasados hicieron allí en Egipto. Pero a nosotros, que lo miramos desde aquí, que hemos visto al Cordero de Dios que vino, que murió en la cruz por nuestros pecados, que recibió la ira de Dios en nuestro lugar, que con su sangre nos limpia de todo pecado, lo miramos y lo debiéramos de mirar de otra manera. Y en todo aquello hay enseñanzas para nosotros, de la misma manera que para ellos que vivieron en su época, habían enseñanzas que apuntaban hacia el futuro. Y si os hacéis un poquito de recuerdo de lo que hablamos y de lo que se ha leído en la lectura congregacional, que pobre Claudio le he dado una buena lectura, pero lo ha hecho muy bien y me he gozado abundantemente porque todo ha quedado claro, si se está pendiente de la palabra de Dios. Pero os hago un pequeñito resumen. Allí hemos visto a la fraternidad del Cordero, el pueblo de la promesa, un pueblo de hermanos unidos en un sacrificio y lavados en una misma sangre, protegidos por la sangre del Cordero. Y en eso nos podemos identificar. Todos comían del Cordero, todos los que estaban en cada una de las casas tenían que comer del Cordero y no podía sobrar nada y lo que sobraba se tenía que quemar. El fuego de la ira de Dios está anunciado ahí, que caía sobre un cordero inocente, pero que no va a caer sobre nosotros. No podía quedar nada. Si al día siguiente quedaba algo, todo se tenía que quemar. La sangre que redime, que rescata, que compra. Y algo que es muy característico y que se habla poco: los panes sin levadura. Las casas donde no tenía que haber nada de levadura, tenían que sacar toda la levadura de las casas, buscar que no hubiese nada de levadura en ninguna casa, bajo una advertencia terrible. Si alguno comía levadura voluntariamente, sería erradicado del pueblo. Y de eso parece que no se tiene muy en cuenta. ¿Y qué tiene que ver la levadura con nosotros? ¿Y qué tiene que ver la levadura con ellos? ¿Por qué tanta meticulosidad con el tema de la levadura? ¿De qué está hablando esa levadura? ¿Qué anuncia esa levadura? El pecado, el pecado, el pecado. Si bien es verdad
que el Hijo de Dios se hizo hombre y como un cordero fue al matadero y ocupó nuestro lugar en la cruz y su sangre nos limpia de todo pecado, también Dios nos dice que hemos de luchar contra el pecado en nuestro propio corazón, que lo hemos de localizar, que lo tenemos que llevar a la cruz, nos tenemos que arrepentir de ese pecado. Tenemos que lavarnos con la sangre de Cristo hoy y mañana y pasado y todos los días de nuestra vida. De la misma manera que ellos, desde el 7 hasta el 14, que es un número que habla de completo, habla de perfección. Y nos está hablando precisamente de esos 7 días en los cuales no podían comer nada leudado, ni encontrarse nada de levadura en sus propias casas. Y pensad que la sangre de Cristo estaba marcada sobre esa casa, sobre esa puerta, en la que nadie podía salir ni entrar hasta el amanecer. Y nos podemos identificar con que nuestras vidas, seamos niños, seamos mayores, seamos jóvenes de mediana edad, hasta pequeñines, ahí estaban todos refugiados bajo la sangre del Cordero, en una casa en la que el pecado estaba fuera, aunque en nuestro corazón hay pecado, pero vamos luchando contra el pecado. Y bien, todo eso lo hemos visto, y hemos visto que ellos tenían que comer con el bordón en su mano, con las sandalias calzadas, anunciando de que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra y que buscaban una patria mejor. Una tierra mejor como nosotros, somos peregrinos y extranjeros y anhelamos nuestra tierra nueva y cielo nuevo, donde mora la justicia, como hoy hablábamos en la escuela bíblica. Y todo eso nos habla a nosotros, y cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos todo lo que ellos vivieron, nosotros decimos, gracias Señor, porque yo he comido la verdadera Pascua que eres tú, Rey Jesús, y tu sangre verdadera, justa, preciosa, como dice la carta del apóstol Pedro, me lava de todo pecado, y el ángel que ha de juzgar, cuando ve la sangre del Hijo de Dios que nos cubre y nos lava de todo pecado, dice, a estos no, estos son míos, los he comprado para mí. Ese es nuestro Dios, ese es el Redentor que ha venido a buscarnos. Qué glorioso, ¿verdad? Qué maravilla. Gracias Dios por tu amor inefable. Y salen como peregrinos a caminar por esa tierra que les ha de conducir a la tierra prometida. Como nosotros, desde el día que conocimos a Cristo, empezamos una nueva vida. De todo eso hablaremos en los versículos que vamos a analizar hoy. Estos 7 versículos que examinaremos uno por uno, pero no querría entrar en esos 7 versículos que vamos a tocar sin hacer un pequeñito resumen para los que no estuvisteis o no habéis escuchado la predicación o nunca habéis leído la primera epístola del apóstol Pedro. Y vamos a hacer un pequeñito resumen de los versos 13 al 21, 9 versículos que nos ponen en el contexto que estamos hablando. Estamos hablando, y ese sería el título improvisado, no, pero creo que evidente, que une los 2 mensajes y nos dice así, llamamiento a cultivar una vida santa esperando la venida del Señor Jesucristo. Une los 2 sermones, el anterior y este. Llamamiento a cultivar una vida santa, esperando la venida del Señor Jesucristo. Y leo rápidamente de versículos del 13 al 21. Por tanto, dice el verso 3, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. He resaltado 7 puntos. Primero, ceñid los lomos de vuestro entendimiento en la gracia de Cristo. Ceñid los lomos, y hablamos, para los que no estaban, ceñid los lomos es remangaos las faldillas que llevaban, ceñírosla con el cinto y empezad a caminar. Traducido al estudio y la meditación y el examen de la palabra de Dios, clavad los codos, meditad profundamente en la palabra de Dios para que todas estas grandes verdades se conviertan en algo vivo en nuestras vidas y no solo algo intelectual. Por eso habla de ceñid los lomos, porque hemos de trabajar, hemos de vivir todo lo que aprendamos de la palabra de Dios. No tiene que ser cosas intelectuales solamente, sino que se tienen que plasmar, por decirlo de alguna manera, encarnar, no reencarnar, encarnar en nuestras vidas, hacerse vivas. No nos hemos de conformar a los deseos de la vieja naturaleza. Conformar es como si hubiese un molde y ese molde se introduce una sustancia y esa sustancia coge la forma de ese molde, sea de acero, sea de silicona, sea de barro. Bien, nosotros no podemos conformarnos a vivir de la misma manera que vivíamos. Y como vive el mundo sin Dios, no podemos conformarnos a esa manera vieja de vivir, sino que como aquel que nos llamó es santo, nosotros también hemos de ser santos. Si Dios es nuestro Padre, y así le llamamos Padre, comportémonos reverentemente ante Él. Reverentemente, no es temor de miedo, de no quiero saber nada del coco, del ogro. No, Dios es Dios, el autor de las galaxias, el que controla todos los planetas, todas las estrellas, todo está en su lugar porque Él así lo sostiene. Y ese es nuestro Padre. No podemos tratarle como si fuese un Papá Noel o un Rey Mago o el mago de la lámpara de Aladino. Él es Dios y hemos de caminar en reverencia delante de Él. Rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Hermanas y hermanos, es el precio que Dios ha pagado por nosotros. Ha entregado a su amado Hijo, el eterno Hijo de Dios. Su sangre es la que nos ha comprado. Y no solamente eso fue una solución de última hora, sino que Él, el Hijo eterno de Dios, estaba destinado por amor a nosotros, su esposa, su iglesia, su amada, desde la eternidad. Y creemos en Él, creemos en Dios a través de Cristo. Creemos en Cristo porque Dios así lo ha hecho posible. Quien le resucitó de entre los muertos. Bien, estos 7 puntos los he sacado así rápidamente de estos 9 versículos. Y una vez dicho esto, vamos a pasar a esos 7 versículos que vamos a examinar hoy. Seguidme, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el verso 22. Dice así la palabra del Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Detracciones son calumnias, murmuraciones.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Su Espíritu abra nuestras mentes para entenderla. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, nos vuelve a hablar clara y contundentemente de la obra realizada por el Señor Jesucristo. Pero también nos habla de una purificación diaria de nuestras almas. Y ahí nos volvemos a unir a lo que hemos estado hablando de la levadura. La levadura, el pecado en nuestra vida. Esto no me lo invento yo, el mismo Señor Jesucristo, cuando hablaba con sus discípulos, en Lucas 12, les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y de los saduceos también. Con lo cual podemos entender, en el texto que hemos leído más adelante, que nos hemos de despojar no solamente de la levadura de la hipocresía, sino de la levadura de la mentira, de la levadura de la envidia, de la levadura de la murmuración, de la levadura de la calumnia, de todas y cada una de esas levaduras que se concentran en uno, y es la palabra pecado. Pecado. El Señor les dijo a los discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía, porque era su pecado característico y el que más les dominaba, aparte de la avaricia. Pero nosotros también estamos dentro de ese paquete, también estamos dentro de ese gran problema, que es que en nuestro corazón hay levadura. Hay levadura. Y vamos a tener que estar batallando con esa levadura que leuda toda la masa a lo largo de este peregrinaje que es la vida cristiana. Por lo tanto, me ha gustado tanto unir toda esta epístola que veréis y iréis viendo a lo largo que vayamos adelantando, Dios mediante, que muchas de las bendiciones y promesas que salen en Éxodo, como por ejemplo que sois un pueblo de reyes y sacerdotes, vuelve a salir en Primera de Pedro, y así muchas otras similitudes o paralelismos que veréis que van de la mano, y los iremos viendo, y nos podremos sentir identificados, y al mismo tiempo ver de una manera visual en los errores y desvíos y necedades que ellos cayeron para que nosotros no caigamos como ellos. Y la palabra de Dios nos sirva para animarnos, consolarnos, exhortarnos, protegernos y a veces castigarnos. Porque la palabra de Dios es una espada de doble filo que corta. Y cuando alguien te corta, te duele. Y si viene un cirujano y te dice que te tiene que operar, pero resulta que no ves ni cicatriz, ni hay sangre, ni hay nada, y dices, oiga, ¿usted me ha hecho algo a mí? ¿Usted me ha hecho algo a mí? Porque me decía que me iba a operar y no veo rastros por ningún lado, ni heridas, ni cortes, ni agujeritos, ni nada. ¿Usted me ha hecho algo a mí? Pues no, la palabra de Dios corta. La palabra de Dios corta y corta en profundidad porque el pecado está en nuestra naturaleza, en nuestra esencia. Y hemos de estar luchando cada día, como tenían que hacer ellos, que no hubiese rastro de levadura, que lo tenían que sacar. Es verdad que nosotros no vamos a poder estar libres nunca del pecado en nuestra vida hasta que el Señor no venga a buscarnos o nos llame a su presencia. Vamos a tener que luchar, vas a tener que luchar. Yo tengo que luchar, tú, pastor, tienes que luchar, todos y cada uno de los que estamos aquí, vosotros niños, vais a tener que luchar, porque el pecado está en nosotros. Por eso Dios nos ha dado medios para luchar contra el pecado que habita en nosotros, no contra el pecado que habita en los otros, sino en nosotros. Para luchar contra el pecado de los otros, podemos ayudarles, no hundirles, no condenarles, no satanizarles, sino ayudarles por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Ahora,
Que nadie piense que puede decir, no, yo soy creyente, pero mi vida es mía y yo la vivo como yo quiero, porque el anuncio a Israel era contundente, claro y potente. El que viva una vida de pecado voluntario recibirá las justas, claras y potentes consecuencias. O bien no ha conocido nunca el Evangelio, o bien está tan engañado que el diablo lo tiene totalmente derrotado. Bien, nosotros como iglesia, como pueblo, hemos de ayudarnos los unos a los otros. Y fijaros que en el pasaje que hemos leído de Éxodo dice que si en una casa no había suficientes miembros para matar un cordero y comérselo, porque eran dos, por ejemplo, que con el primer vecino que tenían, fíjate los vecinos, con aquellos que nos llevamos tan bien, con el vecino de al lado, no aquel que te gusta, que vive, no, el de al lado, que se juntasen y repartiesen el cordero. El de arriba, ese que hace tanto ruido, con ese había que partir el cordero y comerlo junto, en una casa en la que no hubiese levadura. Y eso nos habla de algo, ¿verdad? Nos habla de fraternidad, nos habla de hermandad, nos habla de familia, nos habla de unión. Nos habla de unión. Y bueno, este año la preparamos en tu casa y el año que viene en la mía. Vamos a limpiar mi casa y el año que viene limpiamos la tuya. Y no tenía que quedar nada de levadura en ninguna de las casas. Eso nos tiene que enseñar cosas importantes, hermanos y hermanas. Cuando somos tan rápidos a señalar aquello que no nos gusta de nuestros hermanos, en vez de orar por él o por ella, para que el Señor le dé luz y claridad de lo desagradable que es el olor del pecado en la presencia de Dios. Pero hay una cosa que está clara, que el Espíritu de Dios que mora en todo hijo de Dios es el primero que está trabajando para que la convicción de pecado en la vida de tu hermano, de tu hermana y en la mía y en la tuya sea algo real. Por lo tanto, oremos por el hermano, oremos por la hermana, oremos por el familiar, que siendo creyente manifiesta vidas de pecado que se ven y se huelen. Con mucho amor acerquémonos a ellos, con mucho amor y temblor, dice la palabra, no sea que tú también seas tentado. Si crees que eres alguien, que has llegado a un nivel de espiritualidad que te da la capacidad de señalar a alguien, piensa que donde has llegado es porque Dios te ha puesto, pero de la misma manera te puede dejar caer. ¡Pam! Para que no te enorgullezcas. Y eso, los que llevamos años en este peregrinaje, lo hemos vivido, sobre todo recién convertidos. Oye, ese que fuma, ese hermano que fuma, ese hermano que bebe una cerveza, esa hermana que se pinta los morros, ese hermano que lleva las faldillas, esa hermana que lleva las faldillas por encima de la rodilla. Y así suma y sigue, ya lo he dicho muchas veces, porque como lo he vivido de cerca, pues es una experiencia personal, me cuesta poco de compartirla. Yo he sido un juzgador de aquellos que fuman, de aquellos que beben, de aquellos que van al fútbol, en otras épocas. Hoy en día los hermanos también juegan al fútbol, pero en la época que yo conocía el Evangelio, vamos, ni ir al fútbol, eso era ya carnalidad pura. ¿Y qué pasaba en esos corazones con esas actitudes? Que el gozo del Señor desaparecía. Desaparecía. Porque realmente el objetivo de toda esta gran obra de salvación es que el amor de Dios abunde en nuestros corazones, nos lo decía el domingo pasado el pastor José. El amor es el objetivo de una vida transformada. Un corazón que ama, no un corazón que juzga y condena, un corazón que ama, y a veces parece que somos al revés, ¿no? Vamos a amar, no, vamos a condenar al mundo que está afuera, pero también a todos los que están dentro que no nos acaban de cuadrar según nuestros esquemas. Y así somos. Pero fijaros qué dice el verso. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y está claro que el amor fraternal no fingido primero va dirigido ¿a quién?
a Cristo, nuestro hermano mayor, a Él, a Él. A Él, porque Él es el que nos ha hecho salvos, Él es el que nos ha reconciliado con Dios, Él es el que nos ha hecho hijos adoptivos de Dios, Él es el que nos ha dado su justicia, Él es el que nos ha lavado de todos nuestros pecados, aquellos que aún ni conocemos, pero que están ahí y que el Espíritu de Dios un día hará que los conozcamos, para que lavados en la sangre de Cristo también seamos limpiados. No solo perdonados, sino limpiados. Y como consecuencia de nuestro amor a Cristo viene el amor a nuestros hermanos. Y dice en la primera de Juan también, ¿cómo decimos que amamos a Dios al que no vemos si no amamos a nuestros hermanos? Y eso está todo relacionado. Por lo tanto, en esta peregrinación en la que todos somos peregrinos, no vamos solos. No vamos solos, y por esto en esta iglesia y en todas las iglesias que se nutren y se alimentan de la palabra de Dios, entienden que la fraternidad de la congregación, lo que llamamos aquí membresía, es fundamental. Es fundamental, no hay creyentes quijotes que van solos por el mundo y hoy un día voy aquí y otro día voy allá, nunca conozco a nadie, nadie me conoce a mí, que es lo que a mí me interesa, nadie se mete conmigo, no tengo que dar cuentas de nada, resulta que cuando me dicen algo que la predicación no me gusta, me voy a otro sitio y así voy viviendo mi vida solitaria y quijotesca. Eso no es así. Somos un pueblo, somos una iglesia, estamos unidos. La sangre de Cristo nos ha comprado, pero no para vivir vidas solitarias. No para vivir vidas solitarias. No para vivir vidas tristes y solitarias, porque esa es la realidad del creyente independiente. Vidas tristes y solitarias. No tengo ni amigos creyentes. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie me juzgue. ¡Ja! Y es verdad que si viene alguien a juzgarte en la actitud que te he dicho hace un ratito o que he dicho hace un ratito, la verdad es que es muy triste a veces decir, hermano, gracias por tus juicios y tus condenas, pero no me están sirviendo de mucho. Llévame a los brazos de Cristo para que su sangre me limpie de todo pecado. Y reconozco lo que tú dices, pero demuéstrame tu amor, demuéstrame tu amor. Como un padre se preocupa por su hijo cuando hace cosas que no le agradan. No lo mata ni lo destruye, no lo tira a la basura, aunque a veces te dé ganas. ¿Por qué? Porque es nuestro hijo, lo hemos parido nosotros, lo hemos tenido en nuestros brazos, lo hemos amado, hemos esperado lo mejor para él y luego a veces nos sale mal. ¿Pero lo vamos a tirar? ¿Lo vamos a aborrecer? No, lo vamos a amar. Lo vamos a amar y vamos a ser pacientes una y otra vez. Una y otra vez. Y nada más que venga un poquito arrepentido, lo vamos a abrazar. Y le vamos a decir, ven, hijo mío, yo te amo. Yo te amo. Esa es la actitud de hermanos, los unos para con los otros cuando vemos pecado en nuestra vida, pero también pecado en nuestros hermanos. Y claro que lo hay. Claro que lo hay. Tenemos tantas cosas en común, hermanos. Obedecemos a la verdad del Evangelio. Participamos del mismo Espíritu. Tenemos el mismo Espíritu Santo morando en nosotros. Seamos recién nacidos en la fe o llevemos décadas. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. La misma sangre nos ha comprado y estamos pintados con la sangre de Cristo. Dios nos ve allí donde estemos. La sangre de Cristo es, imaginaros como un destello en medio del universo. Donde esté un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo, Dios nos ve. Dios nos ve. Nosotros no nos vemos. Yo te miro y no veo que estés, pero Dios sí. Dios nos ve a todos y cada uno de los redimidos emblanquecidos en la sangre del Cordero.
Cuando encontramos el pecado en nosotros lo confesamos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? O decir, no, yo no tengo pecado, sí, yo vivo una vida maravillosa, voy al domingo a la iglesia y en toda la semana no he cometido ningún pecado. No, ¿verdad? Bien, eso es lo normal. Pero cuidado, lo normal también es que cuando vemos el pecado, seamos niños, seamos adultos, seamos jóvenes, directamente a los pies de Cristo, para que su sangre nos limpie de todo pecado. Y así a lo largo de este peregrinaje vamos a tener que estar lidiando con el toro del pecado, cada día de nuestra vida, ayudando a nuestros hermanos. Adoramos al mismo Dios, adoramos al mismo Dios, a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Le adoramos. Y le seguimos, ¿verdad? Le seguimos. Todo esto es lo que nos une, tenemos todo esto en común, aunque luego no nos parezcamos en nada, tengamos gustos culinarios diferentes, musicales, de todo tipo de cosas, laborales. A mí no me interesa la política, al otro le encanta la política, al otro no le interesa el deporte, al otro es un deportista nato. Todo eso son cosas puntuales, características que en un momento dado pueden unir, pero es que lo que nos une a nosotros es trascendental, es trascendental. No es una cosa que desaparece, como luego veremos más adelante. Todo lo que nos une es eterno, permanece por los siglos. Verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y aquí nos está hablando de ese nuevo nacimiento, una vez más, algo que es característico de todo hijo de Dios. Hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Si eres hijo de Dios, si crees en Jesucristo, si crees que Él te ha salvado, es porque has nacido de nuevo, si no, no creerías. Ni te habrías arrepentido de tus pecados, ni desearías seguirle. Ni cuando ves el pecado en tu vida te arrepentirías y dirías, Señor, perdóname por haberte llevado a la cruz por este pecado que acabo de descubrir o que llevo años batallando con él. Hemos nacido de nuevo, hemos renacido. Y dice, no de simiente corruptible. ¿Y qué es esto de simiente corruptible? La simiente corruptible es Adán y todos los que vienen de Adán. Esa es la simiente corruptible, corrupto y corruptible. ¿Y qué pasa cuando vemos las noticias? Pum, político que no sé qué, pum, religioso, ya sin decir de qué tipo de, para no decir, no, porque los hay de todos los colores. Acusado de pederastia, el otro, metidos en rollos de prostitución. Dice, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Esta es la realidad. Es la realidad de la simiente corrupta y corruptible. No es nada diferente de lo normal de la condición humana. Eso es lo que produce la simiente corruptible de Adán. Hombres y mujeres corruptos que van creciendo en corrupción. Y alguien empieza bien y mira, con este nos podemos fiar. Uy, mira, este sí es un buen líder. Este es un buen a imitar. Y pasan los años. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Cómo puede ser este defensor de los derechos humanos, de los valores de la justicia, de la religión y de la política? Y mira lo que está haciendo, es un dictador, está masacrando a su pueblo, está robando a expuertas, encima no hay quien le toque porque en el momento en que alguien le señala, le corta la mano. Y esa es la realidad de la simiente de Adán. Pero ¡ay, qué bendición! Que nosotros no hemos vuelto a nacer para seguir siendo descendientes de esa antigua vida que llevábamos y de la que veníamos, la simiente de Adán, sino de la simiente incorruptible. Y esta palabra es importante. No somos nacidos de la simiente corruptible, sino de la incorruptible.
Y esto, claro, para nosotros que no somos labradores ni agricultores, algunos, puede ser que haya alguno entienda del pasado, o aquello por biología, ha dicho, voy a estudiar un poco de biología, pero pensar que una simiente de trigo no da un garbanzo, no, da trigo, y tú plantas una simiente de trigo y sale una espiga llena de simientes que son idénticas a aquella que fue plantada. Bien, pues nosotros somos renacidos de la simiente de Cristo, que es incorruptible, y de la misma manera que Cristo murió y fue plantado en la muerte y resucitó, nosotros, esta gran cosecha, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, adiós, pero que las estrellas de los cielos, incontables, millones y millones, y la arena de los mares, dice que la iglesia de Cristo es como esa gran multitud de un solo nuevo hombre puro, perfecto, santo, justo, bueno, maravilloso, glorioso. De esa simiente surge una gran multitud que nada, no se puede contar, pero no solamente en número, sino en calidad. La misma calidad que el Hijo de Dios humanado, el Señor Jesucristo, tiene, el hombre perfecto, es lo que nosotros vamos a llegar a ser. Pero a la presencia y a los ojos de Dios ya somos. En la misma presencia de Dios ya somos. Por eso nos podemos acercar libremente a la presencia de Dios. No solo porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, sino porque Él nos ve justificados, justos en Cristo. Su justicia es nuestra. Y eso lo tenemos que tener presente, hermanos y hermanas. No solamente para gozarnos y alegrarnos y ser agradecidos a Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad, como debe de ser adorado por todos los beneficios que hemos recibido de Él a través de su Hijo amado, sino para que sepamos quiénes somos, para que cuando las acechanzas del maligno, que nos está diciendo constantemente lo malos y perversos y miserables que somos, le podamos decir, es verdad, pero Cristo me ha hecho justo, Cristo me ha hecho santo, Cristo me ha transformado y me sigue transformando. Por lo tanto, gracias porque tus amenazas y tus recordatorios me dicen lo que yo soy, pero también en Cristo soy una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esa es la relación que hay en ese vivir esa nueva vida, lavados en la sangre del Cordero, comiendo de Cristo cada día y al mismo tiempo buscando la... ¿Cómo se llamaba la palabra? La palabra que había que sacar de las casas. La levadura. Sacando la levadura de nuestros corazones. ¿Verdad? ¿Que hay levadura? ¿Y cómo la hemos de sacar? Llevándola a la sangre del derramamiento que nos limpia de todo pecado. Niños, mayores, jóvenes, no hay otro camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo la sangre de Jesucristo, constelación, solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hoy decías en la escuela bíblica, nadie se salvará. Claro que nadie se salvaría si no fuese por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Nadie se salvará si no es por Cristo. Nadie que rechaza el cetro de Dios que nos extiende y nos dice, ven a mí, se salvará si rechaza el cetro de Dios, que le dice, ven a mí. Por lo tanto, somos semillas de la simiente de Cristo. Cuando veáis un campo de trigo y veáis esas espigas llenas, identificaros con esta verdad. Vamos a reflejar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, justo, bondadoso, perfecto, santo, manso, humilde. Que el anhelo de su vida como hombre
era adorar y glorificar a Dios. Y eso lo va a hacer Dios. Pero nosotros también tenemos que anhelarlo y desearlo. Y por eso sigue diciendo más adelante que hemos de alimentarnos de la palabra de Dios, pero eso ya lo tocaremos. Verso 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Toda carne, ya lo hemos dicho. ¿Qué es toda carne? ¿Qué es toda carne? Esto, ¿no? ¿O qué pensáis? Ven, pues toda carne es todo hijo de Adán. Vuelve otra vez. Es como que el apóstol Pedro dice, ¿no lo habéis entendido por el tema de la agricultura? Pues espera, que os voy a poner otro ejemplo. Toda carne, todo ser humano, todo hombre o mujer. Si no os ha valido lo de la agricultura y de la simiente corruptible que da frutos corruptos, ahora a ver, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Volvemos un poquito a hacer un análisis rápido de la historia de la humanidad. ¿Qué veis? Los que habéis estudiado un poco de historia en los colegios. ¡Qué miseria! ¿Sí o no? Aunque los humanistas digan, no, porque el hombre llega a grandes logros, porque el hombre tiene unas capacidades, el problema son las circunstancias, el problema es el medio donde uno se cría, el problema es los de fuera. No, la palabra de Dios nos dice que el problema está en toda carne, en todo hombre y toda mujer, y de dentro de nosotros salen todas las miserias que hay en nuestra naturaleza. Y es verdad, como nos decía José la semana pasada, que hay cosas buenas en el hombre por la gracia y la misericordia de Dios y su gracia que frena la gracia común, que frena toda la maldad que podría llegar a salir de nosotros en las circunstancias propicias, como por ejemplo una guerra. Circunstancias propicias, nadie me ve, todo el mundo hace lo mismo, mato, despedazo, saqueo, robo. Se acaba la guerra, padre de familia normal y corriente. ¿De dónde ha salido todo eso? Del corazón del hombre, del corazón del hombre. Y eso es la simiente corrupta de Adán. Pero cuando hemos ido a Cristo y hemos nacido de nuevo por su gracia y misericordia, cuando sale eso que aún está, decimos, no quiero más de esto, no quiero seguir en ese camino. O eso es lo que el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones, cuando nos da convicción de pecado. Antes no, qué bien. La conciencia a veces podía redarguirnos un poco, pero no con el poder suficiente como para llevarnos a un arrepentimiento genuino y un deseo profundo de querer dejar ese pecado que me tiene esclavizado. ¿O no? ¿O no? ¿No tenéis ningún pecado que os tiene esclavizado, ninguno de los que estáis aquí? ¿Nadie lucha con nada? ¿Nadie tiene problemas con cosas que están en lo más profundo de su ser y nada más tú y tú y tú lo sabes? Dios lo sabe. Y Dios tiene solución para ese problema, para ese pecado que dice la Biblia. Ir arrepentidos a la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Ahí es donde hay salvación y vida eterna en Cristo y en su sangre preciosa. Toda carne. Realmente, ¿qué somos los humanos? Aquí nos dice que es como hierba, que hoy vas por una pradera y ¡ay, qué bonito este paisaje! Fíjate qué pradera verde, llena de florecitas amarillas, rojas, azules, ¡qué preciosidad! Oh, Señor, los creyentes, gloria a Dios, que eres maravilloso, qué capacidad creativa, qué sensibilidad, qué poder de creación y qué ternura. Pasas al cabo de 2 meses, no hay nada. Ya no queda nada de todo eso tan bonito. Se ha marchitado, está seco. El sol ha acabado con aquella belleza. Esa es la realidad de la raza humana.
Esa es la realidad de cada uno de nuestras vidas. Hemos tenido un momento de juventud, de crecer, de desarrollarnos, pero aún y eso, batallando con achaques. Y luego viene esa otra parte, esa parte triste de la decadencia del ser humano, en la que si el Señor no viene a buscarnos o nos llama a su presencia antes, vamos a tener que pasar. Y vivir toda esa etapa lejos de Dios es tan desesperante que los asilos están llenos de gente gimiendo, gimiendo. Y cuando no sabes por qué gimen, piensas que es porque les duele algo, pero lo que les duele a la mayoría es el alma. Es el alma que siente que se les acaba el tiempo de su habitación y no saben a dónde van a ir y saben que no están preparados para ir a donde no saben que van. Esa es la más triste y terrible verdad de vivir una vida sin Dios, rechazándole, no teniendo ningún interés, rechazando el Evangelio, que cuando llega al final de la vida, de esta vida que es corta, breve, amarga y a veces un poco dulce, te encuentras sin saber a dónde vas a ir. Y si no viene el Señor antes y llegáis por la vejez, experimentaréis eso. Por lo tanto, vayamos a Cristo, vayamos a Cristo. No me cansaré de decirlo a lo largo de todo el sermón. No haré una invitación al final del sermón. Os lo estoy diciendo todo el rato. Si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, si hay alguien que no ha ido a la sangre del derramamiento y le ha dicho, lávame, por favor, Señor, lávame. Necesito que me laves. Si no lo has hecho aún, hazlo, porque la vida es corta, amarga y dura si no tienes a Cristo como Padre. Y a Cristo como tu hermano mayor, que te cuida, te protege, te consuela, te anima, te levanta, te perdona, te cuida. No lo dejéis. Hay esperanza por eso, nos dice en este mismo texto. Verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios ha creado todo con su palabra. Dios ha dicho, sea la luz, y fue la luz. Y el Verbo de Dios se hizo hombre y vino a morir por nosotros. Y Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Creéis que ese mismo Dios que ha hecho todo de la nada con el poder de su palabra no tiene poder para cumplir aquello que ha dicho? El que cree en mí tiene vida eterna. Si confesáis vuestros pecados, Él, Dios, el justo, el fiel, el santo, dice que nos perdona de todo pecado y nos limpia de toda maldad. ¿Hay esperanza o no? Ah, pero si rechazas a Cristo, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está el anhelo de algo mejor si no hay nada fuera de Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Versos 2:1, capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, repito, calumnias y murmuraciones, silencios. Hay muchas maneras de calumniar. ¡Uy, qué persona más maja, eh! Es silenciosa, pero es potente, ¿eh? No sé, algo debe pasar con esta persona, ¿no? Porque también me parecía muy maja, pero ¿qué le ha hecho? Calumnias y murmuraciones. Y eso está ahí, está ahí, está ahí. Pues aquí nos dice que hemos de desecharlo.
Y desechar tiene que ver con una acción de despojarse. Es como el que se quita una ropa harapienta, ¿sabes? ¡Ah, qué asco! Quito esto que huele mal. Y ¡oh, los zapatos estos se me han abierto y huelen que apestan! ¡Ah! Bien, pues eso es lo que nos hemos de despojar. Despojarnos de todo eso que anuncia algo, y es que nosotros éramos de un amo cruel, terrible, perverso, maléfico, hipócrita, envidioso, que se llamaba diablo. Se llama diablo, mentiroso, engañador, Satanás, rebelde. Y nosotros estábamos bajo su reino. Estábamos sujetos y esclavizados por él. Y cuando veamos eso en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es despojarnos, despojarnos. Y no digáis que no hay, porque todos hemos sido hipócritas, todos hemos sido malévolos, todos hemos engañado, todos hemos murmurado, a veces con razón, a veces sin razón, pero no deja de ser murmuración y calumnia. Dice la palabra que si tienes algo contra un hermano, ves y hables con él y le digas, oye, mira, esto es lo que he visto en ti, ¿qué está pasando con tu vida? Te va a dar explicaciones, igual eran malas visiones de parte tuya, o a lo mejor es verdad. Y que si no te hace caso y ves que realmente hay eso, hables con 2 o 3 hermanos y juntos habléis. Pero ir sembrando la murmuración y la calumnia, cuando a lo mejor estás equivocado o equivocada, sembrando eso, pues mira, el Señor nos dice que nos despojemos de todo eso, de toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. ¿No queréis, verdad, pareceros al diablo? ¿Quién quiere parecerse al diablo? Estos satánicos del rock duro, que no saben quién es el diablo, porque si sabiesen quién es el diablo, huirían. Pero bueno, se han revestido del ambientillo de la música. Diablo es nuestro peor enemigo. Odia y aborrece a la raza humana. Yo no sé claramente si él sabía a lo que estábamos destinados cuando en Adán teníamos una promesa para vivir eternamente si comíamos del árbol de la vida. Pero lo que sí que tengo claro es que odiaba a Adán y a Eva y a todo lo que iba a venir si descendían conforme al plan de Dios. De la misma manera que odia a Cristo y de la misma manera que odia a la Iglesia y de la misma manera que odia a Dios porque le envidia, queriendo ser como Dios y sentarse ahí en su lugar. Bien, pues cuando tengamos esas actitudes, digamos, no quiero ser así, me he de despojar de todo esto. ¿Y cómo hemos de hacerlo? De la misma manera que dice desechando, pues, aquí dice desead. Verso 2 del capítulo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Alimentándonos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da conocimiento de pecado en nuestra vida. Dice, no, yo no soy mala persona, porque no has leído la palabra de Dios. Yo no tengo casi pecados, porque no has leído la palabra de Dios, porque la palabra de Dios con su bisturí cortaría y afloraría toda la miseria que hay dentro de tu corazón, como en el mío. Ay, cuando lees la palabra de Dios y oras, Señor, háblame, y la palabra de Dios te dice, necesitas arrepentirte. Dice, hombre, yo quería que me dijera cosas bonitas. Pero la palabra de Dios dice cosas bonitas. Y es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que si eres de Cristo eres una nueva criatura, que vas a vivir eternamente, pero primero vas a tener que arrepentirte e ir a la sangre del derramamiento. Para crecer, para salvación. ¿Qué quiere decir? Que cuando comes la palabra de Dios eres más salvo que el primer día. Cuando comes la palabra de Dios eres más salvo que el primer día que creíste en Cristo. No. Eres tan salvo el primer día que creíste en Cristo como el último día de tu vida antes de que el Señor te llame a su presencia o que venga a buscarnos. Somos igual de salvos.
La diferencia es que la salvación está relacionada en ese ir quitando, ¿cómo se llamaba aquello que decíamos? La levadura. La palabra de Dios nos hace darnos cuenta dónde está la levadura en nuestro corazón y dónde hemos de ir para erradicarla de nuestro corazón. A Cristo, a su sangre. Y aquí acabamos, hermanos y hermanas. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que hemos gustado la benignidad, ¿qué es la benignidad del Señor? ¿Qué quiere decir? Gustar, saborear, paladear. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es esto! ¿No? La benignidad de Dios a nivel papilas gustativas, pero la benignidad de Dios en mi alma, el consuelo, el perdón, la liberación, la santificación, el amor de Dios hacia nosotros. Si no hemos experimentado todo eso, nos va a costar mucho amar a los hermanos, amar a Cristo. ¿Cómo vamos a amar a Cristo si no sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros? En muchos casos. En la medida que somos más conscientes de lo miserables que somos y de todo lo que Cristo ha hecho para librarnos de nuestra miseria, más agradecidos y más le amamos. Cuanto más pecadores nos sentimos, cuanto más el Espíritu de Dios nos da conciencia de lo pecadores que somos, más agradecidos estamos de Dios de que Él se haya humanado y haya venido a buscarnos. ¿Por qué los fariseos le rechazaban a Jesús? Porque no necesitaban un Salvador. Ellos estaban justificados a sí mismos, no necesitaban, no se sentían miserables. ¿Hay alguien de aquí que no se sienta miserable? Si no te sientes miserable aún, es que aún no has conocido a Cristo. No estás preparado aún para ir a Cristo, porque Cristo ha venido a buscar a los miserables. Y os voy a leer, ya con esto acabo, del Salmo 118. Varios textos bíblicos para que tengamos muy claro qué quiere decir ser misericordioso. Porque nosotros muchas veces hablamos porque Dios es misericordioso, la misericordia de Dios, Dios ha tenido misericordia de mí, Dios se apiada del miserable. Eso es lo que quiere decir, resumido, y de una manera contundente. Dios se apiada del miserable. Y dice el Salmo 18, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si uno no sabe lo que quiere decir misericordia y misericordioso, no se va a identificar nunca con estas declaraciones del salmista. Pero cuando eres consciente de lo que eres y que Cristo está capacitado y deseoso de librarte de tu miseria, puedes decir lo que está diciendo el salmista. Verso 19 dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Verso 20, esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿No te recuerda nada estas palabras del Salmo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 10? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Tú quieres ser una oveja del rebaño de Cristo? ¿Quieres ser una oveja del rebaño de Cristo? ¿Quieres ser una ovejita del rebaño de Cristo? Pues entra por la puerta de Cristo. Entra por la puerta, dice Él, que serás salvo. Serás salvo desde la niñez, desde la vejez. Serás salvo. Salvo, salvo, salvo.
salvo de tu pecado, salvo de la muerte, salvo del diablo, salvo de la condenación, salvo de la ira de Dios, salvo de la muerte. No tendrás que tener miedo, al revés. Señor, llévame ya. Señor, llévame ya. Ven a buscarnos. No quiero ni bodas, no quiero ni riquezas, no quiero nada, solo quiero que tú vengas, oh Señor. Ven a buscarnos. Maranata, como decíamos esta mañana. 7 puntos. Del amor fraternal. La purificación de nuestras almas por la sangre de Cristo. Nacidos de nuevo de la simiente de Cristo. La palabra del Señor permanece para siempre. Despojémonos de toda malicia, del rastro de nuestra vieja naturaleza. Alimentémonos de la palabra de Dios para crecer en gracia y salvación. ¿Habéis gustado que Dios es bueno para con vosotros? Su misericordia es para siempre con nosotros. Para siempre. No unos días, no unas horas, para siempre. Oremos. Señor y Dios nuestro, queremos darte gracias por tu palabra. Te suplicamos, oh Rey y Salvador, que esa misericordia que es eterna, que viene desde la eternidad y que durará por toda la eternidad, Señor, en el día de hoy nos consuele, nos fortalezca, nos guíe, Señor, a confesar nuestros pecados, nos haga ver, Señor, tu gracia y misericordia también, todo lo que hay en nuestros corazones y, Señor, que tú nos limpies más y más. Que tú nos guíes en este peregrinaje que nos lleva a la tierra nueva y al cielo nuevo, para que podamos vivir en una vida de adoración, en espíritu y en verdad, durante toda la peregrinación de nuestra vida aquí y por todos los siglos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.